Recién arrancamos como oficialmente, yo apenas respondí una pregunta, ahorita le podemos dar para atrás, que era cómo se escogían los capítulos de la serie y lo que yo les dije ahora al resto y lo que ya les había hecho en clase, que la idea era que ustedes pudieran hablar con él en relación con lo que están haciendo en clase o con lo que quisieran que tuviera que ver con el programa y que Santiago les pudiera responder. Y pues yo le acabo de hacer una pregunta que es cómo se hacen las investigaciones y quiénes están detrás de ellas, y apenas iba a empezar a responder, entonces llegaron pues, buenísimo justo en el momento. Bien. Las investigaciones las hace Oliveros normalmente. Él tiene, cuando uno le dice ya los temas, cuando uno le dice no, cuando hemos escogido los temas, porque obviamente Oliveros está ahí de primero. Oliveros es el director, ¿no? Y es el que se inventó los puros criollos. Entonces el man, él empieza a escribir y hacer la investigación, yo creo que en paralelo, porque él es bastante caótico, pero existen una serie de documentos. Igual no es muy frecuente, o sea, no son muy frecuentes las investigaciones ya hechas en torno al tema, entonces toca ir pescando, pero normalmente existe una que le da el hilo conductor. Puede ser un ensayo, puede ser un artículo, puede ser una conversación con alguien, pero él va haciendo como la recopilación de documentos, va leyendo y va sacando el guión al mismo tiempo, como todo el chorizo del capítulo, como quién quiere que hable, de qué van a hablar los expertos, cuáles son las preguntas a hacer y cuál es el rollo que yo voy a echar. Y según lo que él necesite, va buscando. Entonces, sí, él va respondiéndose preguntas como cuántas, de dónde nació, cómo fue la costumbre, digamos las empanadas. ¿Cómo nacieron las empanadas? Las empanadas son una costumbre que nació como una herencia de los árabes que utilizaban la harina de trigo como un empaque para transportar la comida. Después abrían esa vaina o cocían la empanada para cocer la comida en ella, abrían, se comían lo que había dentro y botaban la harina, hasta que alguien se dio cuenta de... Y eso fue, era simplemente como nació la empanada. Y pues cuando llegaron acá obviamente pues hubo todas las fusiones del caso, ¿sí? Entonces se le metió todo lo que se le mete acá, ¿no? Cominos, chiles, obviamente la empanada existe de México hasta la Patagonia, entonces maíz, entonces se hizo masa de maíz y empezamos a freírla como lo hacemos acá. Se le metió papa, se le metió, sí, todo lo que se le fue metiendo acá y nació la empanada como nosotros la conocemos, que no es igual que la argentina, que no es igual que la peruana, que no es igual que la mexicana, que no es así. Son varios documentos los que van existiendo, igual como que Oliveros tiene bien claro dónde buscar, entonces él tiene como acceso a las investigaciones, y son investigaciones que se hacen incompletas siempre, porque la información cambia cuando uno está en el sitio. Entonces uno llega al lugar donde se hacen las empanadas y cambia el número de empanadas que se hacen a diario, el tipo de hoja que se consigue, el tipo de condimentos que se usan, porque muchas veces la gente no lo tiene muy claro. Y una cosa, por ejemplo, todavía existe una decisión muy grande entre la academia y lo popular y la vida real, o sea, como si existe como unas fronteras ahí infranqueables. Entonces, sí, en esas vainas ahorita, hace poco, hace un año y medio, el Ministerio de Cultura sacó una vaina que se llama como Sabores y Saberes, ¿no? Es una cosa toda como que abusaba del lenguaje académico y hablaba de los cocinares y los condimentares y unas vainas todas que uno leía, era como, sí, historia inédita del mundo. Bueno, necesito que me hables como... Sí, entonces parte de la idea del programa pues precisamente trazar ese vínculo. Entonces mucho de lo que nosotros averiguamos, mucho de las cifras, mucho de la historia que existe, también la preguntamos allá. Entonces los textos van cambiando y pues tenemos la ventaja de contar con un presentador que lo que es que yo empecé haciendo los libretos. Entonces ahí me pasaban la investigación hecha para la primera temporada. Entonces yo sé que eso es un cúmulo de vainas. A mí me pasaban un Word copy-pasteado de páginas y páginas y páginas y yo me chupaba esa vaina. Y entonces decía, bueno, entonces el orden es ese. Yo obviamente tengo un método muy distinto al de Oliveros. Yo lo que hacía era, me pasaban esa vaina, yo me lo leía, revisaba que no se hubiera quedado nada por fuera, hacía varias búsquedas en Google como con otras palabras claves, veía a ver como qué más se podía añadir y metía algo como de lo que yo había averiguado en mi vida, porque finalmente son temas que están ahí flotando. O sea, son cosas que están tan cerca, en palabras de Oliveros, que uno ni se voltea a mirarlas. Entonces, pues claro, uno se voltea a mirar y se da cuenta que uno sabe mucho más de lo que piensa. Claro,
una empanada que yo he comido es tal vaina, la otra empanada que yo la otra vez me comí una empanada tal, entonces uno empieza a buscar y entonces le dicen a uno, no, esa es la receta de Boyacá, esa es la receta no sé qué, esa es la receta, bueno, si uno sabe dialogar con Google es muy fácil, pero además pues ahí me llegaba el bloque de la investigación, eso se hacía por otros lados. Entonces Oliveros tiene colaboradores que le consiguen esas vainas y él se consigue también muchas veces eso. Por ejemplo, yo sé que nosotros arrancamos ya la temporada con una investigación hecha por otra persona que nos la ofreció a nosotros sobre el maletín ABC, el maletín ese de cuero que tiene ABC. Entonces, sí, nosotros hay diferencia generacional. Chismecitos de la televisión pública. Entonces, bueno, tenemos esa vaina y de verdad la ventaja que tiene es que el diálogo entre Oliveros y yo es muy bueno. Entonces, los diálogos que he hecho son una combinación de lo que manda Oliveros más lo que yo escribo más lo que yo improviso. Entonces, dentro de eso existe una libertad muy grande y existe la posibilidad de cambiar, porque no es como, pues es que es una estupidez uno llegar a, pues no sé, la Plaza de Palo Quemado en Bogotá. Ojalá algún día la conozcan, si no la conocen, es lo máximo. Uno llega allá y uno llegará a decir como, y las hojas de plátano, no sé, de plátano macho, verde, no sé qué, llegan todos los días. Y es como, no, ese no es el plátano. Entonces uno, pues obviamente no hay forma de obstinarse. Y estoy poniendo un ejemplo pendejo porque eso sí se sabía. O sea, las hojas del plátano con las cuales se vuelve el tamal son las hojas del plátano cachaco. Porque para algo tenemos que servir los cachacos. Porque o sea, el plátano cachaco es un plátano chiquito que nace en el Tolima y que casi no se come porque lo que sirve es la hoja. Entonces a Bogotá llegan a Palo Quemado martes y jueves cargamentos de 120 toneladas de hojas de plátano, ¿no? O sea, sí, entonces los números son ridículos y uno tenía como, no, en Bogotá se hace alrededor de 1 millón de tamales a la semana. Y me dijo una vez como, claro que no, como así, ¿no? Son como 5 millones de tamales. 5 millones de tamales, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, sí, y las diferencias son, entonces uno la población de Cali. Pues es más que la población de Medellín, fijo. Medellín tiene como 3,5 millones. Es más que la población de Uruguay, para ser más exagerado. O sea, nosotros podríamos mandar tamales a Uruguay, pues estarían muy agradecidos. Entonces, pero que ellos tienen a Pepe Mujica, que lo manden para acá. Bueno, entonces, entonces la investigación se va completando también en ciertas cosas y uno corrobora. Cuando uno entrevista a alguien y le pregunta, oiga, ¿es cierto que tal vaina? Sí, sí o no, no. Entonces nosotros tenemos antropólogos y tenemos sociólogos y tenemos politólogos, pero también entrevistamos consumidores, vendedores, expendedores, hijos de artesanos, ¿sí? Entonces, y gente por ahí. Y gente por ahí como, oiga, ¿le gusta el chocorramo? Ay, sí, el chocorramo, bla, bla, bla. Y una vez se encuentra unos chapos buenísimos, a veces botan datos buenos, a veces botan datos erróneos, pero bueno, igual. Sí, entonces, me acuerdo. ahí se va construyendo todo el sabor de la tradición. Bueno, entonces así se va construyendo la investigación de los puros criollos. Listo. Gracias. Hagan, ya que están todos, queda abierto a ustedes lo que quieran El preguntar. espacio. Arranca pedazos. Bueno, comer chocorramo mientras. ¡Qué cliché! Es un gran cliché. El otro día en el Estéreo Picnic había unas colchonetas de chocorramo y mi novia me decía que eres un cliché de ti mismo ahí sentado en un chocorramo gigantesco. Qué tautológico. Quería preguntarte, por lo menos mi compañero y yo escogimos el tema del aguardiente. Entonces, queremos hacer las entrevistas, pero no sabemos bien cómo escoger el grupo, pues, de sujetos de estudio. Tus compañeros. No, mentira, no. Porque estamos pensando hacer como una comparación con los que toman aguardiente en una universidad pública en La Valle y aquí, en ICESI. Chévere. Tomando aguardiente en bolsa y un caneco allá y acá. Obviamente en Carulla y allá pues. Claro. Entonces, lo que nos dijo Esteban es que lo podría ser muy general, podríamos como, no fue expandirnos mucho en el tema. Creo que ellos tienen el problema de grupos de edad. Digamos que estaban cogiendo muchos grupos de edad y esto es un trabajo muy corto, o sea, en muy poco tiempo, entonces era como
que reducir los grupos de edad, o sea, enfocarse en uno solo y hacer comparación en uno solo en los dos. El grupo que estamos pensando es entre los 15 y 25 años, que es más o menos el promedio de universitario. Entonces, pero no sabemos bien cómo escoger a las personas, a los sujetos de estudio. Si aleatoriamente o tienen que tener una característica especial. Es que los puros criollos tienen en ese sentido una desventaja, y es que es muy amplio, o sea, en términos de entretenimiento es una gran ventaja, quiere decir que en términos de rango somos muy amplios, o sea, nos ven niños, jóvenes, adultos, etcétera, porque son temas que aluden a la vida de niños, adultos, jóvenes y etcétera. No, yo ya paso, gracias. Yo sí me lo como aquí. Por favor, sigan, como decía un chinche. Nosotros escogemos normalmente al azar, o sea, yo puedo hablar desde el método del programa, o sea, nosotros tenemos gente que tenemos claro que funciona así, pero digamos cuando hicimos el del aguardiente, que es el de la primera temporada, nosotros fuimos a Manizales y hablamos con varias personas. Hablamos con unos viejos muy chistosos que estaban en un café por ahí parchando, y la gente de allá toma desde las 11 de la mañana, que es una vergüenza, pero bueno. Pero la gente se parcha ya a tomar, y no es como que salgan hinchos, sino que se sientan ahí a echarse sus aguardientes hablando chachas. Luego nos encontramos con un grupo de estudiantes que nos acompañaron una noche por Manizales como a hablar del aguardiente, y o sea, estábamos ahí sentados y en una licorera donde sabíamos que se iba para tarde o temprano alguien a tomar. Y ahí entablamos conversación como, oiga, venga, podemos hablar con ustedes por un programa de Señal Colombia, bla, 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 y fue como, pues hágale, y terminamos parchados con los manes, y los manes se pegaron ahí, y después llegó el parche de un man de la producción, del realizador o algo así, tenía algún amigo en Manizales, y él llevó un grupo de gente, entonces lo bueno andar con gente de la Juno. De la edad de uno en esa época, por ejemplo, yo tenía 26 años, pues claro, era una edad así, un rango para el chupe. Entonces pero hablamos además con los técnicos y los profesionales que hacen el cristal allá en Manizales. ¿Yo qué haría? Yo escogería los sujetos al azar. Uno sabe, y en el caso del aguardiente, si uno va a los días correctos, a las horas correctas, es muy posible que encuentre su población tipo de una, como, sí, bueno, yo sé que si yo me voy a investigar sobre aguardiente a la Nacional un viernes a las 4 de la tarde, todo está en la 45, pues por lo que hay 45 bajo, todos los billares, todo el mundo está sentado ahí, y eso ahí es, ya, ese es mi grupo objetivo. Entonces pues sí, yo buscaría hacerlo, pero también buscaría por ejemplo, los dueños de los expendios que le venden a la gente que está en la población que estás buscando. ¿Sí? La gente, sí, el tendero que está encargado de venderle a la gente de 15, que plantea un problema nuevo, porque pues primero toca decirles que uno no viene de parte de la ley, pues digo, y la gente que le vende a los mayores de edad que son chiquitos, bueno, de 18 años, pues cómo, sí, qué tipo de gente ven, cómo se comporta la gente, y eso puede ser divertido. Ahora, la comparación entre dos universidades es ¿para qué? Para ver un asunto de clase, porque el problema con el asunto de clase yo creo que es más un problema adulto. No es por el asunto de clase, porque pues igual aquí la universidad tiene 60%, pues 40% son becados y los otros 60% no, entonces podríamos hacerlo solamente acá. Es más que todo por el énfasis en el aguardiente en bolsa, que toman en Univalle los viernes, y siempre hay toques, entonces están tomando aguardiente en bolsa. ¿Porque no pueden tener botellas por algún tipo de reglamentación o porque...? Porque es típico, es más que todo es como típico allá, ¿no? ¿Y de dónde sale el aguardiente en bolsas? ¿Quién le empaca en bolsas? Eso haríamos la investigación, Pedro y yo, en banderas, a ver cómo es, quién la expide. También haríamos con los grupos, porque están tomando, porque ya también se ve mucho eso, casi no canecos ni botellas, pero aquí los viernes en Carulla se ve más que todo es botellas de aguardiente. Claro. Entonces queremos hacer esa comparación en ese ámbito, no es trato ni nada. Bueno, no, está bien, es decir, mientras no se aborde con antipatía el asunto de la clase, pues es una cosa que es inevitable porque estamos en un país muy, muy estratificado, o sea, sí es, y el aguardiente en bolsa de alguna manera sí obedece a un asunto de clase muchas veces, porque es el mismo asunto que la gaseosa en bolsa, dentro de la facilidad para cargar con algo que no sea vidrio,
y la posibilidad de uno dividir una botella en muchas bolsas, por ejemplo, ¿sí? O una garrafa en muchas bolsas. Bueno, eso tiene como, pero bueno, buenísimo, eso me parece chévere. Bien, eso, o sea, ya habiendo dicho cómo se hacen las investigaciones, es muy posible que aparezcan muchas aristas nuevas ahí, o sea, como dentro del origen del, y me cuentas, ¿no? Porque yo de verdad no tengo ni idea porque es, o sea, exactamente, sí, porque la bolsa en muchos sitios es porque, digamos, en conciertos no se puede entrar vidrio. Sí, entonces eso lo resuelven en los festivales Place ahora con unos termos de plástico. No, pero allá las bolsas tienen las etiquetas con nombres de como si fuera una empresa. Pues es que hay muchas empresas que producen aguardiente, sobre todo en el suroccidente, o sea, Cauca y Nariño, Putumayo, hay varias empresas licoreras que tienen el producto, que yo creo que ahí ustedes podrían mirar esa cosa, como de quién está haciendo la oferta, porque muy seguramente la gente que dice si toma en botella, pues porque Carulla está ahí al lado y vende sus productos, las licoreras, en botella. Entonces ahí de pronto sería chévere que miraran como dónde compran, quién vende, que no creo que eso sea solamente como la decisión de la gente que quiere tomar en bolsa, sino que justamente pues está el producto ahí. Eso tiene que obedecer a alguna razón específica, debe ser por economía en principio. Si hay empresas que ya lo están haciendo, o sea, con su marca y todo, eso es una estrategia de ventas. Pero eso muchas veces... Chévere averiguarlo. Chévere, y eso muchas veces nace de una carencia muy interesante. Digamos, los negros en Estados Unidos tienen mucho... Perdón que diga negros, si les molesta, puedo decir afroamericanos. Ya los entrené en eso. Gracias, sí, es que hay pues es que sí, pues porque es que la gente... Es que ese racismo que viene en la tibieza me parece más perjudicial, pues los que les dicen, ay, los morenos. Bueno, sí, es que me he visto en todo tipo de discusiones por eso. Pero entonces, bueno, en Estados Unidos los raperos viven muy pegados de los Cadillacs. Muchos tienen plata para comprarse un Cadillac y no tienen plata para comprarse un apartamento. ¿Sí? La mayoría de ellos tienen Cadillacs, o bueno, al menos eso solía pasar antes, pero es un número mayoritario. Y todo obedece a que en 1930 Cadillac fue la primera marca de carros que decidió venderle a los negros, porque antes no lo hacían. ¿Sí? Y Cadillac seguramente lo hizo como una estrategia de mercado, pero es una estrategia de mercado que terminó generando una identificación. ¿Sí? Entonces, hay 1000 canciones que hacen referencias a los Cadillacs, incluso hay esta que es muy famosa, Hey Ya, la de Andre 3000. Eso, Outkast, gracias. Que anciano soy, bueno. Hace referencia y no sé, todo el tiempo Cadillac y eso obedece a eso. Y era, me imagino que saliendo de la crisis del 29 y entrando pues obviamente en esa recesión que hubo en los 30, tenían que encontrar maneras de vender carros y una de esas fue abrir el mercado a la raza a la que nadie más le vendía carros. Pero eso generó después un vínculo afectivo. Entonces, ¿cómo es que funcionan esas vainas? Da muchas veces la respuesta de por qué la gente decide. Sí, seguramente fue algún administrador que dijo, madre, que si la vendemos en bolsa, como el boli. Un boli que te deja, pero pues, como un boli. Listo. Pues nuestro otro compañero pues no vino, pero pues básicamente lo que queríamos preguntarte era cómo en el capítulo de moteles es como pues lo que nos interesa, o sea, como que cómo llegaron a la conclusión, pues si se puede decir así, de que el motel era un sitio como diverso, donde podían ir como de todas las clases, de todos los sexos, de todos los géneros. Los moteles a mí me parece que son más un fetiche de oliveros, o sea, es un tema que yo habría pospuesto, por ejemplo. Y me parece que son un fetiche evidente, es decir, es claro porque se pueden escoger moteles porque todo el mundo se siente identificado. Creo que es porque las prohibiciones y las cosas clandestinas nos unen de alguna manera, porque la complicidad es un vínculo afectivo muy fuerte. ¿Sí? Entonces, eso que se hace por debajo de cuerda, esas cosas que se hacen por debajo de cuerda, ¿sí? Esas cosas que requieren de un guiño especial. O
son actividades en las cuales todos nos sentimos envueltos en algún momento. Entonces, ¿qué pasa con los moteles? En los moteles, primero, se asume que todo el mundo, sin distingo de clases, necesita un lugar para escapar de su esposa o para escapar de su suegra, la gente que vive con la mamá de la esposa o que vive con su propia mamá y no tiene un espacio para apoyar en su casa, pues es un problema. Entonces ahí hay moteles, ¿sí? Existen lugares de escape. Esos lugares de escape son diversos en la medida en que los hay de muchos tipos, y en esto me refiero a de muchos precios, ¿sí? Que comparten características comunes, como la cantidad de Zampic y Clorox que se usa en el lavado de cada una de las sábanas, tapetes, camas, cabeceras, muebles del amor, cadenas, columpios, todo lo que haya. La cantidad de productos de limpieza que se gasta es la misma en unos y en otros. Seguramente unos comprarán Zampic y otros comprarán Casa Limpia, con la misma que comparten una serie de diseños arquitectónicos que no pasan por la creatividad caleña con Doricosas y Tilmi, sino las puertas ocultas, por ejemplo, ¿sí? Los vidrios polarizados. Tienen una estética común que es fácil de reconocer porque además existen sectores en la ciudad en donde está el motel, ¿sí? Los sectores de moteles. En Bogotá hay unos... Calle Picha. Cuadrapicha, sí, atrás de Cuadrapicha está el sector motelero. En el Restrepo hay otro sector de menor precio. En Chapinero hay unos más caros. En el norte unos carísimos. ¿Sí? Entonces debe haber unos 10 sectores reconocidos de motelería. Entonces es diverso en la medida en que se ofrece para todos los precios. O sea, todo el mundo tiene la oportunidad de acceder a un amoblado, pues a un motel, por cutre que sea o por simplemente una cama o una televisión, ¿sí? Porque hay unos que son así y hay otros que sí traen el tubo de stripper y todos los asuntos. Entonces eso, porque el enfoque de los moteles los moteles se han convertido como en unos receptores y al mismo tiempo unos emisores de mensajes eróticos que uno antes no veía o que uno se acostumbra a ver a medida que va conociendo más su ciudad. ¿Sí? Entonces los moteles, por ejemplo, se han posicionado muy bien en términos de, pues son los únicos que están hablando de sexo desparpajadamente, los únicos que tienen, sí, fuera de los expendios de porno que no están a la luz del día. Los moteles pues son negocios legales que hacen el guiño. Entonces en esa complicidad creo que es donde existe realmente un nivel de identificación grande. No es tan familiar, o sea, pasa con el aguardiente y pasa con los moteles, que no son temas tan familiares, porque son temas que se pueden entender como, por ejemplo, cuando uno habla de los moteles, la pregunta era si estábamos haciendo una apología a la infidelidad, y pues no, pero tampoco estamos haciendo una condena a la infidelidad porque eso no es nuestro papel, ¿sí? Es más difícil con el aguardiente, como si estamos haciendo una apología al consumo, eso sí es un problema, porque está en horario familiar, porque esto es televisión pública, porque el alcohol todavía tiene un tabú. Entonces todo eso toca equilibrarlo mucho. Entonces con los moteles, para mí la conclusión, y después de toda esta hora, es lo primero que digo, es la complicidad. Uno a través de la complicidad encuentra un vínculo que le permite construir una oferta diversa. Entonces, siendo que es una salida económica, porque finalmente es una plata que se gana uno larga poniendo un motel, pues existe una diversidad de precios y además el motel acepta todo, ¿no? Entonces acepta los gustos que tú quieras, toda la paleta de diversidad de preferencias sexuales la acepta, ¿me entiendes? Como si tú entras con 5, si tú entras con otra mujer, si entra un hombre y un hombre, sí, todo dentro de lo legal, es decir, ni niños ni animales. Pero mira que precisamente la preocupación de ellos nace de eso. ¿Por qué? Dale. Es el tema. Como la preocupación de nuestra curiosidad, en este caso, es que pues como que conocemos gente que no va a poder entrar a un hotel porque ¿por qué? Parejas homosexuales. Digamos. Ah, ¿de verdad? Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre los moteles acá en Cali, que se llamaba justamente como de la clandestinidad, la exuberancia, pero qué tipo de exuberancia era. Entonces uno se va por toda la autopista, eso está lleno de moteles y también es como que hay unos de clase alta y se va ascendiendo. Pero la pregunta tuya, yo tuve la oportunidad de entrevistar a la dueña del Deseos, que es el de la base aérea. Ellos son cristianos. ¿De verdad? Sí. Ellos son Motel de cristianos. cristianos. Ellos Sí, viven. Bueno, pero los godos tienen un montón de moteles. Es que la cuestión ahí era, o sea, son cristianos y tienen
motel, pero ella se mueve entre como que sí, pero el sexo con amor, y tú ves la estética de ese motel y es como, no está la cadena, ¿no? Uno se siente como en una habitación lujosa, pues porque sí, fui muchas veces. Para la con fines investigativos. Tienen el cuarto Última Cena, el cuarto Monte de los Olivos, el cuarto de Getsemaní. No, en este no. Pero sí, ellos, por ejemplo, lo que hacen es ofrecer otro tipo de servicios a los obreros de ese sector. Entonces no funciona solo como motel, sino como cuarto de descanso de los obreros que van y almuerzan. Pero sí se mueven en esa como ética y moral, es como el lugar del amor, pero pues depende, ¿sí? De quién venga. Me han dicho que es de judíos y que no permite. Y entre ellos se conocen, son amigos. Son aceptan circuncidados. Pase aquí al cuarto de pruebas. Es como que eso es muy curioso, es como lo que me parece como, pero como que no, en el capítulo como observamos como que lo que decías tú, como que veíamos el motel como un sitio súper abierto, como universo. Y no, ven. Pues eso es Colombia traicionándose a sí misma una y otra vez, ¿no? Porque bueno, ahí sí, pues error nuestro, digo, y pues qué embarrada, pero en Bogotá uno puede conseguir. Seguramente en Bogotá hay muchos que no dejan entrar homosexuales y yo quiero ver tu investigación, por favor, pásamela, la quiero ver, la quiero leer, qué bueno. Sí, pero ve muy bien. A mí, por ejemplo, y esto es una cosa completamente aparte, pero eso me recuerda simplemente una cosa que yo pensaba la otra vez, y es que, por ejemplo, para mí no hay nada más pacato que una despedida de soltero. ¿Qué es pacato? Pacato es. ¡Hala, chaticos! Pacato es hipócrita o falsamente moralista, ¿sí? O solapado. Solapado. Sí, solapado. Pacato es solapado. No hay nada más pacato en la medida en que se supone, o sea, esos espacios que están abiertos para la inmoralidad, ¿sí? Como que son permisos que se le dan a la gente, como, ay no, entonces, sí, entonces te vas a casar, entonces no está bien, apoya la prostitución por una noche, sí, como ese tipo de vainas, son como goticas de inmoralidad que nosotros decidimos tomar, pero que nos evitan el compromiso de apoyar de frente una u otra cosa, ¿me entienden? Sino simplemente como unas pequeñas licencias que abrimos, como los conservadores que tienen moteles, y hacen que hagan lo que quieran. El problema es que si ellos abren una universidad de la familia y si ellos se la pasan propendiendo porque es que la familia y la familia y la familia y la familia, pues ellos son los que están proveyendo de un espacio y pues no nos hagamos los huevones, así es para que las familias se desintegren, así sea por una hora, rato o noche. Sí, pero entonces esos espacios de hipocresía son normalmente los que están ligados al sexo, que es la cosa que nosotros nunca hemos logrado resolver y tal vez nunca lo resolvamos. Y no lo digo yo los colombianos, sino en general la gente. Pero me parece una lástima enterarme pues, de que haya moteles que discriminen, sobre todo porque pues cuando uno piensa en el motel, uno piensa que cabe todo. Sí. Perdón el chiste de doble sentido involuntario, pero sí, uno piensa que cabe todo el mundo ahí, ¿me entienden? Entonces, pues... Acaban de tener muy buen insumo para el trabajo. Las entrevistas que ustedes hacen son como estructuradas, ya vamos a preguntar esto y esto, o es como más abierto. Por ejemplo, mi tema que es el rebusque, yo estaba pensando como qué preguntas hacerles, pero me parece como mejor sentarme y en una conversación más casual hablar con las personas, porque al igual que mi compañero, yo también cogí dos poblaciones, Ceci y la del Valle, para evitar como una homogeneidad de respuestas y poder contrastar factores que impulsen el rebusque, porque pues en el video es como más por supervivencia y pues yo quiero examinar si un estudiante entre 17 y 25 años tiene como esa también necesidad de ganarse el plata para subsistir. Nosotros tenemos una y la otra, o sea, nosotros tenemos una biblia de preguntas, son como 18 preguntas básicas, ¿sí? Que es como, ¿por qué esto es un símbolo de los colombianos? ¿Cómo es su contacto con tal vaina? ¿Desde hace cuánto conoce usted esto o lleva en esto? ¿Cómo es que todos los colombianos tienen un contacto con esa vaina? Sí, como todo habla sobre
el carácter simbólico, o sea, el carácter de un tema, objeto, producto, lo que sea, como símbolo de la identidad colombiana. Esto para que, como yo ya no puedo estar, y Oliveros casi nunca está en las grabaciones, yo no me puedo ir a viajar a todos lados, lastimosamente, pero digo, ya no puedo porque yo tengo otro trabajo, tengo en órbita, tenía en órbita, ahora estoy trabajando en Señal Colombia de tiempo completo. Sí, es una cosa como más por tiempo, entonces a mí, y por plata, es un pasaje que se ahorran, pues no me pueden llevar a todos lados, sino cuadrar simplemente los días de presentaciones y yo ahí puedo dirigir las entrevistas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay uno que es universal a todos los temas, ¿no? Una Biblia. Cuando uno habla de una Biblia en televisión, es un manual de estilo. Entonces, la Biblia de los puros criollos incluye una parte de preguntas, las preguntas básicas. Para cada tema, además, se hacen unas preguntas específicas que se le pasan a los realizadores para que las hagan. Pero además, si yo estoy, o si hay alguien que tenga como un mínimo de creatividad en ese sentido, como si hay algún realizador que sea voluntarioso, puede hacer charla. Eso también, pues, parte del gusto del periodismo está en eso, pues en no repetir el 700 veces lo mismo, sino en poder como ir enfocando, y además uno se encuentra con gente muy divertida. Entonces, no solamente es eso, sino bueno, en términos del programa está también el hecho de que a esas personas chistosas, queridas, simpáticas, que nosotros decimos los chapos, que es un término de Tolima, porque Oliveros es de Alvarado, Tolima. Entonces, cuando uno se encuentra a un chapo, entonces lo sigue más tiempo, sí, se parcha con él. Entonces nosotros, si ustedes se fijan en la segunda temporada sobre todo, tenemos unos chapos que dan gusto, ¿sí? Entonces nos encontramos una aquí en Cali que es Leonor, la que hace el almanaque que le hace la competencia al Bristol. Que señora tan chapa, ¿sí? Entonces, que era tan graciosa y como tan... Sí, entonces el chapo es como una cosa de simpatía y honestidad y gracia y que tiene mucho cuento para echar. Entonces, bueno, entonces uno sabe también a quién seguir y a quién no. Entonces, sí, se va a encontrar con personajes que no le hablen de mucho y personajes que sí le hablen un montón. La verdad es que usted no va a tener una cámara a la mano, o no sé, pues, pero normalmente la cámara es la que activa eso. Sí, hay gente que no pone la cámara ahí. Por el contrario, hay gente que no prende la cámara y de una, ay, yo sí te quiero hablar a ti, de no sé qué. Y van ahí saltando el rollo. Entonces, tenga a la mano las dos. O sea, tenga una lista de preguntas que le aseguren que la información que está buscando la va a conseguir. O sea, como, sí, así sea una estructura de preguntas, pero tenga siempre a la mano como haces, ¿sí? Como la posibilidad de abrir la conversación por otro lado. Cuando tú te refieres a una mejor educación, ¿es una mejor educación para quién? Para los hijos. O sea, ¿por la plata que ganan o por...? Sí, quieren como más de ingreso. Los vendedores. Los vendedores de chance. Sí. Ve, el chance para los compradores no es una opción. O sea, es una opción para los que tienen la suerte de caer con el chance. Pero si tú te has visto el programa, o sea, si tú te viste el capítulo, el personaje principal, el chapo del capítulo, es el mismo chapo de las serenatas, que es un mariachi que se llama El Gavilán, que vive en Bogotá y que se ha gastado fácil 3 millones de pesos en chance. Y se lo ha ganado una vez. Y se ganó, no sé, 200.000 pesos. Sí, pero el man a punta de patas, o sea, a punta de 2.000, 3.000, 5.000, se ha gastado de verdad millones de pesos en chance. Y su vida no es en ninguna medida mejor.
Yo creo que las cosas que corren en torno al chance son varias. El chance es un negocio, es raro, es un paranegocio del Estado. Porque las loterías son el negocio del Estado. Pero para aumentar la credibilidad de las loterías y el sistema de ganancias con los impuestos que esto incluye, pues que esto se sacan para que se los roben, no para alguna otra cosa, pues no, de educación y para lo que se usa el chance. Los juegos normalmente son para educación y salud. Como el trago. Como el trago, exacto. Como el trago. Entonces, se hizo el chance como una manera de... O sea, las mismas loterías iniciaron el chance, ¿sí? Hicieron su paranegocio, que es a la vez la competencia de las loterías. Entonces yo creo, no estoy seguro, estoy casi seguro que las loterías ganan más plata por el chance que por sus mismos billetes, porque ya está visto que las loterías son un robo. Pues obviamente pues son un robo, no, son una manipulación de la probabilidad y de la publicidad. Es decir, son un robo como es un robo la gaseosa. Sí, eso es un robo como cualquier otro. En términos de lo que a las mal llamadas chanceras se les respecta, no sea que o sea, más allá de porque es un negocio rentable y que posiblemente dentro de la mezquindad y la tacañería de los empresarios de este país es un negocio en donde se le paga por comisión, yo creo que ellos no contaban con su astucia. Es decir, yo creo que ellos dijeron, no, pues les pagamos por comisión como se le paga a un chofer de buseta, ¿sí? Que es la mejor manera de cagarse a un ser humano, porque lo obliga a vender cliente por cliente, ¿sí? Así como los buses tienen la guerra del centavo, entonces los loteros y las chanceras seguramente tienen una vaina de conseguir cliente. El problema es que yo creo que ellos no contaban con lo rentable que iba a ser ese negocio. Y esto que te estoy diciendo es una especulación, pero yo asumo que es así porque no existe una manera dentro del esquema laboral colombiano en que una persona que tenga un negocio de chance tenga la posibilidad más mínima de movilidad social, a menos que haya algo que se escape a la ecuación de sus jefes. ¿Me entiendes? Entonces, en esa medida, y salvo que exista algún empresario justo o algún buen samaritano dentro del negocio del chance, no sabría por qué es eso. De hecho, me gustaría que lo averiguaras, porque en Bogotá y yo no me acuerdo qué pueblo donde hicimos las entrevistas a los vendedores de chance, que sí, son mujeres la mayoría, que deben ser mujeres por alguna razón. Yo no sé, yo en ese sentido soy muy pesimista. Yo no creo que sea una iniciativa femenina, tanto como creo que es un vacío laboral que existe en la población femenina, así como no se conciben los enfermeros todavía, que es una cosa muy rara. Mucha gente no debe concebir los chanceros y seguramente, exacto, o las taxistas, exacto. Entonces yo creo que es alguna razón de esas bien horribles que tenemos nosotros para las vainas. Sí, en esas, como en los trabajos más especializados, gente que trabaja como género y trabajo, pues las mujeres normalmente están en situación mucho más flexibilizada que los hombres, justamente por cosas como esas. O sea, porque tienen que jugar con la idea de estar en la casa, atender la casa, como hacer todo un trabajo que no es remunerado y que necesitan como la flexibilidad que termina reproduciendo como un círculo ahí de vulnerabilidad muy tenaz. Aquí en la U ahí está Vivian Unaz, que es una profe de sociología que lleva mucho tiempo trabajando justamente como la relación género-trabajo. Sí, pues es que el asunto sí, es que ese asunto de permanente vulnerabilidad de las mujeres es terrible, porque incluso las cosas que tratan de reivindicar, o sea, jalando descobijan, pues, es como, sí, entonces, sí, es como, no, mira, se abrió una nueva ventana para que las mujeres trabajen, ahora pueden ser meseras de crepes, es como, no, pana, eso no es, sí, eso no es así, pero, por otro lado, existiendo ese vínculo directo a la casa, esa inmovilidad geográfica, pues de tener que estar pegada ahí, entonces claro, obviamente permite esa situación. Y además
Además, se asume desde muchos puntos de vista que son población flotante, ¿no? O sea, entonces los empresarios que ponen a vender chances seguramente tienen un montón de mujeres en la familia desocupadas, ¿sí? Que así nacen muchos negocios, como, marica, quiero poner una tienda, ¿sí? O quiero poner una tienda para mi mamá y tenemos una sobrina, ¿sí? Porque para las mujeres sigue siendo más difícil conseguir empleo, ¿sí? Entonces, los trabajos de mostrador se les han vuelto recurrentes un poco por eso. Es como, voy a poner este negocio. Ay, sí, yo tengo una sobrina que no ha logrado conseguir trabajo. Sí, entonces, eso viene, pero las razones para eso normalmente no son felices, son todo lo contrario. Entonces, quisiera preguntar cómo abordaron el tema del rebusque del programa. El del rebusque, en el capítulo que hicimos, lo abordamos todo con respecto al transporte urbano. Entonces, todo lo que gira alrededor y pase adentro de una buseta era nuestro enfoque. Porque el rebusque es demasiado, y porque el rebusque además, tiene muchas formas de, incluso la política es rebusque, ¿sí? Como un actor que no sabe para dónde más coger y se vuelve candidato al Congreso, está rebuscándose. Honestamente lo está, ¿sí? Honesta y después deshonestamente, pero en un principio honestamente está rebuscándose una plata. Los presentadores de televisión que de repente sacan líneas de belleza como... que sacan líneas de productos de belleza o de medicina naturista o de no sé qué, están rebuscando. Porque uno, si con algo no cuenta en Colombia es con plata. Si uno puede tener plata, pero uno sabe que en cualquier momento hizo un mal negocio, lo robaron sus socios, o lo robaron en la calle, o le hicieron un paseo millonario, o se quedó sin empleo porque llegó la mala. Sí, como, no sé, mi teoría es que la Inmunda es un municipio y uno se trastea la Inmunda una vez cada tantos años. No, marica, venga así de no, weón, estoy en la Inmunda. Entonces uno se trastea la Inmunda y uno le toca, y uno siempre está pensando en eso, y entonces existe además el mito de que el colombiano nunca se vara, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer, pues? Entonces, ese mito de identidad del colombiano que no se vara, entonces también, entonces el rebusque en Colombia tiene 1000 formas. Entonces nosotros decidimos enfocar el capítulo al transporte urbano porque son muchos los empleos que nacen ahí. Entonces está el vendedor, y está el cantante, y está el tragedista, pues el tragedista de buseta, que es el de yo podría estar robando porque me quitaron este dedo y mis hijos no sé qué, y la avalancha no sé cuánto, y además sí, o sea, como soy hijo natural de un militar, bueno, no sé, no, 1000 vainas. Entonces está el tragedista, y están los calibradores de llantas, están los calibradores de ruta. Entonces hay un oficio que es un man, weón, con un palo pegándole una llanta, y se ganó unas monedas por el... Y es que de verdad, ¿ustedes han visto alguna vez una película de Monty Python? Por favor, véanla, luego les pasarán la referencia, pero hay uno en especial que se llama Monty Python y el Santo Grial, ¿sí? Entonces van los caballeros en busca del Santo Grial, que además van no galopando, sino saltando como si fueran un caballo, y con los cocos. Y pasan, y los aldeanos están pegándole al agua con un palo, y es un poco así, porque entonces uno ve las calles de Colombia y son así. Entonces hay un man que se acerca, hay un man que está todo el tiempo así, ¿no? Zonas, ¿no? De pronto para una buseta, el man va y le dice: Avienda 501, sí. Moneda, y el man se queda otra vez zonas. Y es el man, el calibrador de ruta, ¿no? Que está viendo los de la misma empresa, qué número de bus va a cuánto tiempo del otro. Entonces va anotando. Entonces de la Cotrans Pensilvania, la 502 de la ruta S23, que es la que va a Unicentro, ya pasó hace 5 minutos, o sea, debe pasar en tantos minutos, y por eso a veces las busetas van lento. Al menos en Bogotá pasa mucho. Entonces las busetas que ya van a salir de circulación van porque están dando tiempo a que el otro se aleje, o van muy lejos, entonces van arriados y no paran y no recogen a nadie, y es porque ellos están calibrando la ruta. Entonces eso, o el huevetas que va con un palo y está bien, moneda.
Pero por otro lado, pues bueno, la gente tiene que ganar su plata de alguna manera, ¿no? Entonces volvemos al tragedista. Yo podría estar robando con este palo y en cambio estoy pegándole esta llanta a ver si está inflada, ¿sí? O sea, como... El rebusque tiene, pues como entonces en el transporte uno evidencia como mil vainas. Por ejemplo, la cantidad de productos turcos que entran a este país y que se venden en los buses es muy grande, ¿no? Muchas, sí, de sus chocolatinas Ulker. Si uno tiene la casualidad de cachar en la Europa League algún equipo turco, va a ver que cada tanto hay uno que está patrocinado por Ulker y uno como... ¿Qué es esto? Pues sí, por eso nosotros lo enfocamos en el transporte, pero pues obviamente hay 10.000 formas de rebusque. De hecho, en la televisión pública es un rebusque. Yo estaba rebuscando, yo no tenía nada que hacer, bueno, me salieron los puros criollos, ahí está, ¿me entiendes? Como... Sí, yo quería preguntarte justamente como el programa cómo surge, cómo arman la idea, como quiénes se reúnen ahí, que nos cuentes un poquito de cómo la historia. Son muchas historias entrelazadas, algunas muy tediosas y algunas un poco menos. Lo primero es que salió cada tanto salió una convocatoria que llama serie tema libre. Sí. Esa convocatoria se abrió y se declaró desierta y se volvió a abrir pidiendo piloto. Entonces Oliveros ya había pasado alguna vaina, bueno, yo no me acuerdo si había pasado para esa primera, pero entonces él está pendiente de las convocatorias porque él es productor independiente y todos los productores independientes están ahí pilos. Salió esta convocatoria y tenía que hacer un piloto y yo conocí a Oliveros porque tenemos amigas en común. Y esas amigas en común me recomendaron para ser el presentador de Los Puros Criollos del piloto que se hizo, que fue el del Divino Niño el 20 de julio. Me recomendaron porque yo hacía un videoblog de humor que se llamaba Parodiario, que todavía hay vainas ahí en YouTube, me pueden ver con pelo y todo, ¿no? Todo joven. Yo hacía esa vaina, entonces eso duró un año y ya no estaba yo haciendo nada, yo era profesor de colegio y justo por esos momentos estaba dejando de serlo. Entonces me llamó a presentar el piloto y eso sigue como, entonces bueno, yo llegué allá, me entregaron el libreto, yo lo anoté con esfero, dije los textos, tal como ha sido siempre, o sea, tal como es, ha sido siempre. Entonces yo llegué, me dieron el libreto y dije, ¿puedo anotar? Claro, anote. Yo cogí, escribí, hice apuntes al libreto, improvisé con base en lo que me habían dado, más lo que yo había escrito, más lo que se me ocurrió, dije, les gustó y eso pasó. Entonces sí, una convocatoria es como un reinado de belleza, entonces eso va pasando etapas, ¿no? Entonces como, ay no, ya, entonces salen 5, entonces quedan las últimas 2, pues va pasando ahí. Y por supuesto fallé en la prueba del vestido de baño, pero no, pero simplemente todo iba muy bien hasta que hubo un punto, y esto realmente creo que es la única historia divertida de ese asunto, es que llegaron ahí y eso lo hacen ver por todos los productores delegados, que es una figura que Señal Colombia copió, no sé si de Discovery o de la BBC. Entonces los productores delegados y los ejecutivos están viendo el programa. Un productor delegado, para hacer un paréntesis, es un mediador entre los productores, como todo es tercerizado, es el que lleva la voz del canal, ¿sí? Entonces es el que dice, no, pilas porque esto puede estar muy así, a esto le falta tal vaina, verifica que se cumple. Y el productor ejecutivo es el que verifica que el gasto del presupuesto sea transparente y lo más eficiente posible. Es el que hace el modelo de producción, de gastos, de todo. Entonces, bueno, los productores delegados y ejecutivos están viendo esa vaina, y alguien en algún punto, ya cuando se ha aprobado gran parte del programa, dijo que listo, o sea, ya en ese momento los criollos había ganado la convocatoria, pero entonces se quejó que por qué presentador, que dejé gordo que es, y como ese man no tiene cara de nada, que hace man ahí, y es cierto, yo no tengo un tipo convencionalmente televisivo, salvo por, digamos, Pacheco, Botamario, el gordo Benjumén, y Calero, que también es como, bueno, entonces dijo como pues, que ese man quedó que, entonces habíamos grabado nomás ese piloto, pero Oliveros y la productora delegada del proyecto, que luego fue la directora del canal durante mucho tiempo,
dijeron como, se inventaron la mentira de que ya habíamos grabado 5 capítulos. Entonces le dijeron como, pues yo le cambio el presentador con mucho gusto, pero me paga, o sea, necesito que me reponga la plata de los 5 capítulos que ya grabamos. Y obviamente el bolsillo es la mejor manera de uno coger así a la televisión pública. Entonces el man dijo, no, pues, Dejen así. dejemos así. Entonces así me quedé yo de presentador. El programa siempre nos ha tenido Oliveros y a mí. Lo único que ha estado desde la primera temporada hasta esta, somos Oliveros y yo. Oliveros es profesor de la Manuela Beltrán, entonces muchos de sus alumnos trabajaron en la primera temporada y de hecho sus alumnos ya se ganaron India Catalina este año con el documental de Leandro Díaz, y esos fueron los realizadores y productores de la primera temporada de Los Puros Criollos. Y en ese momento Oliveros tenía una empresa llamada Sarigüeyo que fracasó, bueno, no sé, vainas financieras, me imagino, pues, pero Oliveros es muy caótico, entonces, pues eso. Y la segunda y la tercera se hizo con otra productora que se llama Guía Producciones. La cuarta todavía no sabemos cómo irá a ser ese maní, pero sí, eso es un equipo que varía y ahí a veces colaboran amigos, a veces no colaboran amigos, a veces son contratados, así. Sí. Antes que acabe el tiempo, alguien te quiere preguntar, no sé, una o dos cosas más. Yo te quería preguntar cómo es el proceso de edición, cómo escogen qué se queda y qué no se queda todo lo que grabamos. Uy, eso es largazo. El que hace eso es Oliveros. Oliveros es, o sea, para mí la clave del programa es esa, la edición. Porque no importa qué tan elocuente sea yo ni qué tan modulado, hay un punto en que se puede volver muy tedioso. Sí, yo no puedo salir 24 minutos hablando, pues no sirve nada. Y se graban 24 minutos míos. Lo que yo presento dura el programa entero porque yo cuento la historia completa, y lo que hace Oliveros es peluquear y meter otros testimonios. O sea, en la medida en que falte algo, ahí estoy yo. ¿Sí? Entonces yo simplemente articulo, pero yo ya grabé todo, o sea, yo ya grabé toda la historia, entonces queda articulada de antemano. Eso es una vaina. Lo otro es que se graba el material. El orate de Oliveros, no, es un genio, de verdad. Se sienta y ve todos los roches de grabación, todo. Lo ve y va anotando qué quiere y qué no quiere, qué le gusta, qué momento le gusta, qué le parece chévere, y llega con todo en la cabeza y se sienta con el editor y dice, mire, pues necesito esto. El man le pasa una línea y se sienta él a revisar la línea de edición y empieza, métale, quítele, métale, quítele, no, métale, quítele, pero horas, es un proceso larguísimo. Y al final, o sea, hasta que no está plenamente contento, ya después de que se grafica y todo, pues porque está, no sé si has visto que muchas cosas parpadean en el programa, hay mucha graficación y esas vainas, todo eso también lo mete en la línea de edición y en ese trabajo. Entonces es un proceso largo, pero Oliveros es el que tiene la edición en la cabeza. Entonces el asunto de ritmo del programa para mí es fundamental, porque es algo que no todo el mundo ve, ¿sí? O sea, que no todo el mundo tiene en la cabeza, y mucha gente no sabe que lo está viendo, pero el ritmo del programa es un estímulo fundamental para que la gente se quede viéndolo. Entonces eso se hace así, que es una manera poco convencional. Sí, de hecho los editores se han vuelto muy importantes en televisión porque los nuevos directores ya no anotan y ya no llegan con la edición en la cabeza, sino llegan con un poco de material y como con una escaleta, como con una línea de lo que quieren que pase, pero no tienen el material visto. Entonces esa visualización es la que ayuda para que Oliveros diga, ay, me encanta cuando esta persona dice tal vaina así, no se pierde tanto material como se pierde en otras producciones. Igual queda mucho por fuera, pero pues digo, pues, para que quepan los 24, etcétera, pero digo, se pierde menos de lo provechoso, porque uno muchas veces no se acuerda, uno muchas veces grabó una persona simpatiquísima, que hizo un guiño chistoso, que hizo alguna cosa, que tuvo un gesto, y que uno no, sí, como que uno no se acuerda y lo pierde en las grabaciones y se queda solamente con los testimonios. Entonces es bueno tener a alguien que visualice, y si es el director del programa, pues tanto mejor. La persona, cómo lo entiende. Entonces nosotros por lo menos estábamos pensando en hacer entrevistas acá en la universidad, en los centros comerciales y de pronto en la plaza de eso, pero entonces no sabemos bien cómo seleccionar un lugar.
eso es muy sobado, porque la cámara, eso es muy sobado, o sea, la escogencia de las preguntas es muy sobado porque uno haciendo encuestas importuna a la gente. Y lo digo yo, que huyo de las encuestas. O sea, si tú te encontraras conmigo en un centro comercial y me preguntaras, bueno, yo igual no tendría que decirte sobre modelos porque yo vivo solo desde los 18, pero desde los 20, pero yo huiría despavorido, ¿me entiendes? Yo no quiero responder encuestas de nada cuando yo llamo a una línea de atención y me dicen, a continuación, presiones. Sí, es como, no me interesa, pues. Entonces, eso va, Joche. La persona, me imagino que tiene un edificio de cuarto, un edificio de habitaciones, y dice, bueno, ¿qué hago con esto? No, pues, lo mejor para esto es abrir un motel, que da más, sí, es una inversión en adecuación, en compra de Clorox, que me va a rendir unos réditos inmediatos más rápidamente, porque eso, pues, cobrando la hora, cobrando el rato, cobrando la noche, uno saca plata, y plata, y plata, y plata, y plata, y plata, ¿sí? De hecho, de los deportistas más inteligentes son los que montan moteles, como Lucho Herrera, como montan moteles y es porque es un negocio rentable. Entonces, la primera razón es esa, ¿sí? La razón nunca es voy a abrir un espacio para que la gente viva su sexualidad de una manera más abierta y más honesta, no. O voy a abrir un lugar para todos los hombres que quieren ser infieles como si fuera una causa, tampoco es así, ¿sí? No es un plan malévolo para desintegrar a la familia, es vamos a abrir un estadero porque la gente lo necesita y la gente paga por ello, y dependiendo del barrio en que yo lo ponga, lo cobro, ¿sí? Existe un asunto económico ahí. Y el uso está dictaminado por unas costumbres que están lejos del motel, ¿sí? Por la forma en que funcionan las casas, por la forma en que funcionan las familias, por la forma en que se educó sexualmente a una sociedad entera, por la forma en que las generaciones van cambiando de hábitos. Entonces, solamente al final de esa lectura se le adjudica un valor positivo o negativo a los moteles, que además existen desde hace un montón de tiempo. ¿Qué ha cambiado ahí? Que ahora son más visibles, ¿sí? Que ahora los moteles uno ya sabe dónde son, ¿sí? Y ya no es como la Avenida Dorado, si uno ya sabe dónde son los moteles. Pues en Bogotá al menos uno dice vaya al norte de la 165, vaya a Chapinero 62 abajo de la Caracas, vaya al barrio del Restrepo, vaya por la Avenida El Dorado camino hacia el aeropuerto. Hay una zona de moteles que es muy famosa allá, hay uno que es, pues, sí, y además porque cuando se ponen creativos es una creatividad muy notoria porque es muy chistoso. Sí, entonces, Coconito, que es uno de los moteles más famosos de Bogotá, tiene una vaina que se llama la Cocorruleta del Amor. La Cocorruleta del Amor es un juego en donde uno va, paga por Coconito, ¿no? Entonces Coconito le regala una noche, o una botella de champaña, ¿sí? Entonces, tiene una interacción que permite más el juego, pero todo son costumbres y hábitos, o sea, costumbres y rituales, ¿sí? Como juegos o no juegos, y de ahí en adelante la gente va decidiendo qué es moral y qué es no moral, porque cuando la señora vieja de la entrevista, o sea, con la señora mayor, tampoco es una anciana, con la mayor de ella, se vea en la necesidad, muy seguramente va a terminar usando un motel. Bueno, listo. Ya, muchas gracias a todos por venir. Igual está el evento ahorita a las 3 de la tarde, es de Devorando la Ciudad. Espero que la directora del departamento dice que la asistencia es obligatoria, entonces que más les vale estar. Y no, y pues muchas gracias a Santiago por compartir aquí un rato y nos vemos más tarde entonces. Sí, yo aprovecho para invitarlos también al de mañana, ¿no? De 10 a 12 vamos a estar en el de Lima con Alejandro Brinson. Es un evento muy chévere, pensando también como en muchas de las inquietudes de ustedes, entonces para que estén ahí.